En la Semana de la Conciencia Sonora en entornos educativos hablamos de unos de los principales elementos del entorno sonoro, la comunicación. Hablamos solos, hablamos con los demás, hablamos en nuestros pensamientos y cada vez que lo hacemos utilizamos las palabras que definen, configuran y crean nuestra realidad. En el entorno educativo sabemos que buscamos potenciar una realidad de crecimiento, una realidad de bienestar, de alegría, y para ello es fundamental hacernos conscientes de las palabras que utilizamos, del lenguaje con el que nos comunicamos. Y hoy tengo el inmenso placer de estar acompañada aquí en la Semana de Conciencia Sonora en Entornos Educativos de Luis Castellano, quien nos va a adentrar en el arte de habitar las palabras, en el arte de habitar las palabras para encaminarnos hacia el lenguaje de la felicidad. Él es filósofo, es pionero en la investigación del lenguaje positivo y autor de varios libros que yo he devorado y que para mí son una auténtica referencia cuando hablo de estos temas. Luis Castellano nos va a ayudar a adentrarnos en el bienestar lingüístico y vamos a disfrutar de una charla apasionante, construida e hilada con palabras. Bienvenido, Luis, es un auténtico placer. Muchas gracias, Isabel. El placer es mío y además cuando veo ese fondo maravilloso de la música, que es otro lenguaje y el piano tiene su propio lenguaje, que no hemos hablado anteriormente, que no tengo nada de oído, y el piano ya está afinado. El otro día estaba viendo cómo estaban afinando un piano y eso me enamora. Yo creo que hoy vamos a hablar de cómo afinamos las palabras. Qué Yo creo que bonito, sí, qué cómo concepto más afinamos las bonito, palabras. cómo afinamos las palabras, porque vamos a ponerlo en contexto. ¿Por qué tiene sentido hablar de las palabras cuando hablamos de entornos sonoros y cuando más concretamente nos referimos a educación? Fíjate, el entorno sonoro, y lo he pensado, más importante que el ser humano tiene es su entorno íntimo, ¿no? Las palabras que nos habitan, las palabras que nos decimos en silencio, las palabras que nos decimos en quietud, ese habla interna que nos hace soñar o que nos hace languidecer, entristecer, esas palabras que nos animan a vivir alegremente o que nos hacen sentir que la vida es pesada. Ese es el entorno más sonoro que el ser humano tiene, su lenguaje interior. Y creo que por eso es tan importante que nos adentremos y afinemos, que lo hagamos sonar bien, como en el piano, que lo hagamos sonar bien, con buen ritmo, con buena musicalidad, para que nuestro corazón realmente no esté más tiempo apenado y esté más tiempo alegre. Ese quizás sea el reto que tenemos. Cómo me gusta este planteamiento de empezar por el interior, empezar por lo que somos nosotros en la intimidad, lo que nos decimos a nosotros mismos y a partir de ahí cómo construimos todo ese lenguaje, cómo lo afinamos, cómo lo hilamos, cómo lo vamos habitando, porque ese es un término muy tuyo que ahora Sí, me encantará que nos expliques eso de las palabras habitadas para ir habitando desde nuestro interior todo el mundo, ¿no? Que al final lo que hacemos es habitar un mundo compartido, unos espacios compartidos en distintos entornos y que ese lenguaje, esa comunicación, esas palabras, lo que van tejiendo son todas esas relaciones y potenciando cómo nos sentimos. ¿Y qué es eso de las palabras habitadas? Vamos a empezar por ahí porque a mí me encanta el concepto y es sí. una terminología tuya maravillosa. Mira, las palabras nacieron quizá después de la experiencia del lenguaje positivo. Quizá hay que explicar lo que es el lenguaje positivo o que no es. Es decir, yo muchas veces ya intento aclarar que no es buenismo, ni es sentimentalismo, ni es una actitud ante la vida que todo irá bien, será fantástico. Yo creo que esa forma de pensar es un optimismo que nos daña, ¿no? El lenguaje positivo viene de la ciencia, por lo tanto viene de saber que las palabras positivas o las negativas nos afectan y nos afectan de determinada manera. Las positivas nos regalan tiempo de vida, las negativas, como ya podemos intuir, que nos hacen rumiar, nos restan tiempo de vida. Y no solamente eso, sino que la calidad de ese tiempo es peor. Es decir, por lo tanto, creo que la ventaja del lenguaje positivo nos está explicando que si queremos tener una vida más longeva, más satisfactoria, con reserva cognitiva, emocional, con un equilibrio afectivo que nos lleve a aceptar simplemente los años que van transcurriendo con nosotros, pues quizá estamos en manos del mejor lenguaje, que son las palabras positivas. Pero me di cuenta que cuando estábamos trabajando con empresas, principalmente,
el lenguaje positivo también se puede utilizar como una herramienta a veces de manipulación. No sé si con buena o con mala intención, no voy a entrar ya en el tema. Y me di cuenta que ocurría algo, es que a veces las palabras estaban vacías, estaban secas del verdadero contenido por el que habían nacido, por el que habían dado origen a lo que podemos entender como puede ser una palabra amor o bondad o ilusión o esperanza. Es decir, me di cuenta que algo no encajaba. Y es cuando empezamos a pensar y a creer que el lenguaje tenía algo, una esencia dentro de sí que era todavía más poderosa, que eran las palabras que habitan cada uno del diseño de esa estructura lingüística. Y si esas palabras las podíamos hacer que crecieran en nuestro corazón, no que nazcan solamente en nuestro corazón, sino que crezcan en nuestro corazón. Y eso es lo que dio origen a trabajar un año entero en un centro educativo, en un colegio, en el cual pues lo único que intentamos es decir cómo realmente vamos a hacer que nuestros alumnos, pero también nuestros padres y nuestros profesores entiendan que tienen que evitar las palabras que dicen. Entonces voy a hacer dos definiciones, una del lenguaje positivo y otra de las palabras habitadas como camino. El lenguaje positivo tiene que ver mucho también con la educación, porque en el fondo casi, fíjate, haríamos un paralelismo entre lo que es el lenguaje positivo y educación, porque el lenguaje positivo para mí es el arte de descubrir, de enseñar y de aprender cómo nos podemos enamorar del mundo y de todo lo que contiene. Por eso uno se puede enamorar de la música, del piano, se puede enamorar de las matemáticas, de la física, se puede enamorar del planeta Tierra, se puede enamorar de otra persona. Lo que estamos enseñando en nuestros sistemas educativos es algo tan sencillo como enamorarse del mundo. Y creo que es una tarea importantísima la que tenemos por delante. Mm, si realmente eso nos impulsa en la vida y nos impulsa la educación, las cosas cambiarán. A veces nos encontramos agotados, transmitiendo las cosas pues, con una rapidez que la vida nos exige, ¿no? Y esa misma rapidez nos impide pues, enamorarnos del mundo y evitar las palabras que decimos. Y por eso creo que la definición de las palabras habitadas son aquellas que se cultivan dentro de ese corazón y las que hacen crecer una amistad entrañable con la vida. Una a una, latido a latido, como la tierra tiene latido, las palabras tienen latido porque son las que dan forma y sentido al latido de la tierra. Se comprenden y vibran en la misma. Cuando digo un árbol, ese árbol en el fondo tendría que vibrar en mí y su savia tendría que vibrar en mí. Y yo creo que eso es una palabra habitada. Cuando digo amor, su savia, la savia del amor, de esa mirada que dirijo, que puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un animal, también tiene que vibrar en mí. Y creo que eso es lo esencial, porque si no el lenguaje positivo que se desarraiga de su esencia. Y dice, vamos, además es una metodología que se ha desarrollado, que se ha trabajado, es decir, es una estructura, existe una maestría en el lenguaje positivo, pero sin embargo la esencia, lo que realmente define es que habitemos las palabras que decimos, que seamos nuestra verdad, que digamos la verdad, que nos encontremos en nuestra verdad con esas palabras. Por eso tienen que nacer en el corazón, sino no nacer del corazón, no de la boca, sino nacer dentro, en el corazón. Se puede utilizar como metáfora. El corazón puede ser la mente y el corazón unidos, puede ser la espiritualidad, puede ser muchas cosas como cada uno lo quiera entender, pero es verdad que nos damos cuenta que nosotros tenemos que ser esa palabra. Una palabra habitada soy yo. Se me pone la piel de gallina cuando te oigo hablar del concepto de que la educación es enseñar a enamorarse del mundo. Y es que creo que es el resumen de todo. Y en cuanto tenemos ese concepto en mente, cambia las palabras, cambia todo lo que has estado diciendo después, porque sentimos esa unión, ¿no? Que tú dices con la naturaleza, con cada una de las cosas que vamos diciendo, que vamos compartiendo. Y me encanta esta puntualización que has hecho, ¿no? El lenguaje positivo no es algo que son solo las palabras como fonemas, las palabras como sonido, sino que son Ujú, las palabras como sentimiento, las palabras como entendimiento y sobre todo las palabras como unión contigo mismo y con todo lo demás que hay. Es decir, ujú, cogemos una trascendencia en la comunicación cuando entendemos esto, cuando entendemos que cada vez que interactuamos con nosotros mismos o con los demás, cada una de esas palabras tiene una energía y una posibilidad, ¿no? de
de unir con los demás y de salir desde lo más interno de nosotros mismos, que elimina de un plumazo toda esa superficialidad, un poco de moda ahora de, ay, usa estas palabras sí y estas no, sin Ujú. entender realmente de dónde viene todo esto. Creo que nos has hecho en un momentito una síntesis perfecta de lo que necesitamos para salir de este mundo loco en el que se ha puesto de moda decir determinadas palabras y no decir otras, pero que claro, que pasa el tiempo y vemos que no ha cambiado nada porque no se ha entendido de dónde viene, no se han cultivado esas Exactamente. semillas del Sí. corazón. Y para mí creo que puede ayudar mucho a los educadores la clave grandísima que has dado, ¿no? Que estamos en educación para enseñar a enamorarnos de la vida. Y desde ese filtro de mirar las cosas, las palabras ya salen desde otro lugar. Y Ujú. creo que es un concepto, pero que es sencillo, ¿no? Una vez que lo has escuchado y lo has escuchado también explicado como han sido tus palabras, ¿no? Tan habitadas y tan bonitas. Porque vamos a profundizar un poco en ese concepto que también me ha encantado. Las palabras habitadas nos dan vida, nos Ujú. alargan el tiempo, ¿no? Bueno, estabas haciendo tú ese símil con este mundo mío que es la música, que es un arte que transcurre en el tiempo, que así es la vida, es un arte que transcurre en el tiempo, la misma vida. Ujú. Y estabas diciendo que las palabras nos regalan tiempo de vida o nos lo quitan. Ujú. Qué Sí, importante. porque cuando hablábamos, lo que te hace una palabra, en este caso positiva, ten en cuenta que has dicho algo que es evidente y me parece muy interesante. El diccionario, es decir, en el diccionario existen muchísimas, según la RAE, muchísimas entradas, muchísimas palabras, muchísimos vocablos, muchísimos conceptos, muchísimas ideas. No está para censurarlo, está para aprender a elegir. La esencia del ser humano es elección. ¿Eh? Esa es su construcción de la libertad, si podemos entender. Ahora, lo que pasa es que, claro, tenemos que aprender a saber qué es lo que realmente tenemos que elegir y sabemos que hay cosas que funcionan y otras que no. La bondad, la amabilidad funciona y hace que el mundo funcione. El terror, el odio, la guerra no funciona, nos hace mucho daño. Por lo tanto, tenemos que construir de alguna manera un mundo cada vez más amable, si lo queremos decir de una manera cada vez más sabio. Yo creo que la sabiduría se ha ido perdiendo. Con los elementos hay que reencontrarse. No sé si se ha ido perdiendo o se ha ido olvidando. De alguna manera yo creo que siempre me gusta mucho esto Lince cuando en su libro El olvido que seremos, siempre eh, pienso en las palabras que no aparecen cotidianamente en nuestra mente ni en nuestro corazón, pero tampoco aparecen en los medios de comunicación o en los colegios o en las empresas, como amor, bondad, compasión, alegría, entusiasmo, esperanza. Son palabras que de repente se van, se olvidan y ese olvido seremos porque no las volveremos a encontrar y será complejo que aparezcan en su esencia. Tenemos que recuperarlas. Yo creo que cuando hablamos de las palabras, creo que no nos damos cuenta que es nuestra conexión con el mundo. Si hay algo tan sencillo como vivir es conectar. Cuando hablamos antes de vibración, la vibración simplemente es conexión. Cuando suena la música, pues te enamoras de la música, te enamoras del mundo, vibra en ti la música. Vibra, es pura vibración. ¿Eh? Es conexión. Pero lo mismo le pasará si a alguien le gusta, imagínate tú, hacer piezas para un coche, o construir satélites, o simplemente ir en un autobús conduciendo. Eh, Uno se enamora del mundo, tiene que aprender a enamorarse del mundo y de lo que contiene. Si te enamoras, lo cuidarás, porque estarás conectado con él. Y el mundo es todo. No cuidamos las aceras de nuestras calles y a veces tiramos papeles, escupimos, dejamos todo, porque no nos hemos enamorado del mundo. Y parecemos que eso está ahí como, bueno, para usar y tirar. Creo que la mayor enseñanza es cómo nos conectamos con todo lo que nosotros somos. Nosotros nos calzamos unos zapatos, pero que esos zapatos se conectan con esas adoquines, esas baldosas, esas aceras que vamos paseando. Nuestros pies están conectados con ello y requieren que seamos conscientes de cómo caminamos. Pues el lenguaje es cómo caminamos por la vida. Esa es la forma, es decir, es nuestra forma de estar en el mundo.
porque las palabras nos hacen vibrar en ese mundo y nos hacen conectarnos con ese mundo. Y sobre todo con ese propósito que decíamos antes, que sea un mundo más amable, un mundo más sabio, un mundo más compasivo, y ya hablaríamos de lo que es compasión, un mundo más alegre. Por lo menos esas 4 palabras bien habitadas nos podían ayudar mucho. De 4 pilares más importantes. Y como tú dices, muchas veces que es en tendencia de elegir, esa capacidad de ser libres para en cualquier circunstancia elegir un vocabulario, elegir otro, elegir una acción o elegir otra y con ello ser diseñadores de nuestra propia realidad, ¿no? Y del entorno. Y claro, con ese elemento tan importante que es la palabra que nos comunica y que nos hace escoger continuamente dentro de nuestros pensamientos o fuera en la comunicación con todos los demás. Y decíamos que eres pionero en la investigación científica de esto del lenguaje, ¿no? Porque bueno, nos encanta y nos ponemos poéticos y filosóficos y es maravilloso, pero es que esto se sostiene totalmente en una base empírica, lo hemos comprobado todos, ¿no? Tú compruebas perfectamente cómo te sientes cuando alguien te está hablando con amabilidad, tiene un vocabulario que te envuelve, que te acoge, que te hace sentir bien y cuando no. Pero es que la ciencia lo está demostrando de manera clara últimamente, ¿no? Claro, ya hay muchas investigaciones, no solamente ya sobre el lenguaje, porque al final casi todo es lenguaje. Y vamos a decir que si yo investigo, hago una investigación, aunque sea matemática, es el lenguaje matemático, y las preguntas que me hago es que quiero descubrir cómo funciona, por ejemplo, el mundo, y que las matemáticas son esenciales para entender simplemente cómo estamos en este universo y qué significa rotar, o qué significa una materia oscura o la energía oscura, o qué significa estar alrededor de una estrella. Nos hacemos muchas preguntas y las resolvemos a través de las matemáticas, de la física, de la química. Y hay algo que has dicho y que me gusta mucho. El lenguaje, además de ser un trabajo intelectual, porque hay que entender que hay que usar unir mente y corazón, porque sí es verdad que están ahí, pensamos, no podemos dejar de pensar, y de analizar, de organizar nuestros pensamientos. Pero lo más importante, porque a veces lo intelectual no transforma del todo, que es lo que nos pasa. O sea, nos hace ser a veces personas que ponemos unos objetivos, bueno, no he venido aquí a hacer amigos, como se suele decir, he venido a hacer dinero, a ganar la empresa, o vengo aquí. Creo que hay errores de pensamiento que se mantienen por esa intelectualidad de las cosas. Y yo creo que lo que hace el lenguaje positivo, pero sobre todo las palabras habitadas, es que está, perdona, es que lo intelectual por lo general se necesita un esfuerzo muy reflexivo para que transforme. Y se necesita tiempo. Y a veces no tenemos ese tiempo. Eh, lo que hace el lenguaje positivo, pero sobre todo las palabras habitadas, es sentir. Esa Es lo conexión más emocional. importante. Es sentir. Entonces, claro, cuando tú sientes que esa palabra eres tú, cuando tú sientes que tú eres ilusión y que transformas ilusión, y que tú estás enamorado y transformas ese enamoramiento en enseñarle al otro, en ser ejemplo de que realmente estás enamorado de las matemáticas. Yo ya digo, me da lo mismo de lo que sea, porque en el fondo es enamorado. Lo que después sí tiene 3 características en el enamoramiento, las palabras habitadas, que son importantes decir y que yo creo que sean interesantes. Una palabra habitada y su característica tiene que ser honesta, tiene que ser no violenta y tiene que ser compasiva, que se une a lo que hemos dicho del mundo más amable, más sabio, más compasivo y más alegre. Pero si no hay honestidad, es decir, si hay engaño, tapujo, si hay algo que quiero conseguir con malas artes, no. Esas malas artes serán en actitudes violentas, aunque parezcan que son amables. Porque la amabilidad a veces si sonreímos sin sonreír en el corazón, por eso tiene que nacer en el corazón, crecer en el corazón. Y compasivo. Y aquí esto de la compasión, que ya ha salido varias veces y es el momento igual de definir, me gusta mucho pensar en la diferencia entre empatía y compasión. Creo que muchas veces vamos a trabajar en ser empáticos, en sentir lo que el otro siente. Y creo que hay un médico que escribió, así me acuerdo el nombre, pero ya me saldrá, el libro Ante todo no hagas daño, Henry Mars,
que le hicieron el otro día una entrevista porque él tiene cáncer y decía que no le gusta ser empático con sus pacientes. Y resulta que su definición casi coincide con la que daba también Desmond Tutu, Dalai Lama y otras personas que empiezan a diferenciar en Richard Davidson, que es uno de los mayores investigadores neurocientíficos del mundo, que también es el que define esta manera en la compasión y la diferencia con la empatía. Sí, la empatía es la capacidad que tenemos de sentir lo que el otro siente. Y me gusta mucho Henry Mas cuando dices que yo no puedo hacer eso con mis pacientes, yo necesito ser compasivo. Entonces, ¿qué es compasión? Es un grado superior de conciencia en el cual yo creo que es fundamental que uno tiene la determinación, el compromiso por aliviar el sufrimiento de los demás. Pero no solamente tiene la determinación, sino que tiene las herramientas para aliviar ese sufrimiento. ¿Sí? Es decir, se trabaja. Es decir, mi trabajo y tengo las herramientas para ser un buen cirujano, para aliviar el sufrimiento de esas personas. La compasión tiene las herramientas que significan la bondad. La bondad tiene sus elementos, como la alegría, como el entusiasmo. No es algo vacío, no son palabras globales. Estoy muy entusiasmado. Bueno, vamos a ver qué es. O soy bondadoso. ¿Qué significa ser bondadoso? Pues yo creo que el camino que estamos teniendo ahora es maravilloso, a pesar de todas las circunstancias que están ocurriendo. La pandemia nos ha llevado al otro extremo, ¿no? Es pendular. De repente parece que vamos a salir mejores y hemos salido pues, con todas estas actitudes, las guerras, la violencia, la crisis, etcétera. Pero a la vez también hay en ese movimiento, como no nos gusta, empezamos a reflexionar, es decir, cómo podemos mejorarlo, ¿no? Cómo podemos hacer que las palabras que me envuelven por fuera y las palabras que me envuelven por dentro, las palabras que te envuelven y nos envuelven, sean diferentes para que podamos construir un mundo quizá un poquito más habitable, un poquito mejor, poquito a poco. Y yo creo que ese es el gran reto que ahora nos estamos dando cuenta a pesar de la crisis. Es decir, muchas cosas están ocurriendo, pero a la vez hay muchas nuevas formas de entender y de ver el mundo. Es decir, estamos lanzándonos a un nuevo capítulo de la humanidad. Y ahí el lenguaje tiene mucho que ver. Yo creo que el lenguaje positivo y las palabras habitadas y las palabras guía, que en un momento dado ya se puede hablar más adelante, escriben un nuevo capítulo, y digo escriben un nuevo capítulo de la humanidad. Y este es el gran reto en la educación. Es decir, tienes que estar enamorado, porque lo más importante si estás enamorado es que realmente puedes transmitir con el ejemplo vivo. Si estás enamorado de 2, 3, 4, 5 palabras, no de muchas más, no de muchas más, de poquitas. Pero si las transmites de verdad, eso transforma y escribe nuevos capítulos en tus alumnos, en tus alumnas, en los familiares, en ti mismo como profesor o profesora, todo es. Enamórate y sé ejemplo habitando las palabras que vas a decir, sobre todo las que van a guiar tu vida. Y luego perdónate si no sale tan bien, que eso también lo hablaríamos más adelante, la capacidad de perdonarse cuando las cosas no buscamos seres perfectos, sino buscamos capacidad de ir generando nuevas historias un poquito más cálidas. Qué importante y qué aplicable todo esto que estás diciendo a los entornos educativos. En realidad, pues lo que estamos haciendo con cosas como estas es dotándonos de recursos los educadores para poder tener esas herramientas que tú decías para aplicar la compasión día a día en el aula, esa elevación de conciencia de saber que estamos ahí para cuidar a los demás, para aliviar el sufrimiento no necesariamente extremo, ¿no? A lo mejor como en el caso de un doctor con una enfermedad terrible, sino el sufrimiento del desgaste diario de la vida, del día a día, ¿no? Que por el que se enfrentan además. Pero fíjate, Isabel, es que el sufrimiento, el desgaste día a día, la depresión, la angustia, la ansiedad, te pueden llevar a pensar que esta vida no merece la pena, que quiero salir de aquí cuanto antes, las tendencias al suicidio, las grandes depresiones. Es decir, creo que nos olvidamos, lo hacemos con el principio. El habla interna es el entorno más maravilloso que podemos tener, pero también el entorno más tenebroso que podemos tener. Por aquello que nos decimos, porque si nosotros tenemos paz interior y fuerza interior, puede ser que tengamos una enfermedad dura, pero igual somos capaces de vivir con ella, pero de otra manera que nadie se imaginaba que podía vivir. Mira, hay una anécdota que me gusta de un escritor americano que me parece que, a ver si me sale el nombre porque siempre estoy con los nombres, pero que cuenta en su libro, le gustan las historias crudas, y cuenta una historia que a mí me parece fascinante. Es decir, hace una entrevista a una mujer, ya tiene más de 50 años, pero le pregunta, porque es conocida, pero en un momento dado, que la violaron cuando era joven.
Y claro, le preguntaban, bueno, ¿qué piensas sobre lo que te sucedió? Pues bueno, pues horrorizada, me quedé mal, fatal, esto, muchas vueltas, insufrible, odio, rencor hacia la persona que te violó, pues tenía lo mismo, mal, bueno, todo en ese sentido de que todo lo que ocurre por dentro en un acontecimiento tan duro. Pero aquí llega la pregunta clave. ¿Y ahora qué sientes cuando ha pasado un tiempo? Y esa es la construcción de las historias. Y dice, lástima por el violador. Y le pregunta al otro sorprendido, ¿por qué? Dice, siento lástima porque no sabe que tiene una hija maravillosa y dos nietos estupendos. Es decir, la construcción de una narrativa a lo largo de la historia de esa persona, la suya, única, intransferible, como son todas y cada una de nosotros, va a depender de ese lenguaje que nos ha habitado, de cómo puedo transformar todo ese odio en amor y en compasión, en la capacidad de educar a mi hijo que se enamore del mundo y de todo lo que contiene, en educar a mis nietos, en ese sentido, su hija, en ese sentido. Creo que eso nos dice mucho, es decir, cómo de repente las palabras conquistan de alguna manera o reconquistan, si le podemos llamarlo, el corazón y lo transforman. Es la esencia del crecimiento, va unida a quitar la fe en ese momento, que significa creer. Que cree un poco en ti, pero cree en ti dotándote de herramientas. Porque la compasión, el primer elemento que tienes que tener es hacia ti mismo. Dótate de las herramientas para aliviarte de tu sufrimiento y aliviar el sufrimiento de los demás. Y eso es, yo creo que es la labor de la educación. La educación tiene una labor fundamental. Es decir, sufrimos, vamos a los colegios y nos pueden ocurrir que hay bullying, que a veces no entendemos las cosas, que consideramos incapaces porque las matemáticas para algunos son difíciles, para otros puede ser la literatura, para otros puede ser dibujar. Y de repente nuestro mundo interno, ante esas dificultades, se plantea preguntas Colapso. y se colapsa y sin respuestas claras. Yo creo que la educación se trata de aliviar ese sufrimiento y tenemos que dar otras respuestas desde ese, porque si queremos generar una sociedad diferente, que es la clave sería generar una sociedad diferente, esa clave la tenemos que empezar a trabajar desde el sistema educativo, pero todos juntos. Los niños no son futuro, porque quien No, educamos son los padres en y absoluto. son los profesores, el profesorado. Y todos vamos juntos, no es que ellos vayan a crecer, pueden replicar lo mismo. Creo que por ahí podíamos ir tirando de una manera diferente en los entornos educativos. Exactamente, esa era la reflexión, ¿no? Que nosotros como educadores lo que tenemos es que trabajar nuestras herramientas internas con nosotros mismos en primer lugar, porque somos ese espejo en el que se reflejan nuestros alumnos, y luego ayudar a los alumnos a construir con palabras esas historias con las que vamos definiendo nuestra propia vida y Ujú, eso, viviendo cada una de las emociones que nos va produciendo el proceso de vivir, el proceso de crecer, el proceso de convivir, que también es difícil, y el proceso de ir aprendiendo. Y aquí, claro, enlazábamos con la emoción de las palabras, la ujú, importancia de esa parte emocional en el bienestar, en el crecimiento y cómo las palabras influyen directamente, ¿no? Tienen ujú. una carga emocional enorme. Sí, estaba apuntando, yo siempre voy apuntando las Sí, preguntas, estamos porque con boli los dos. sí, sí, porque me recuerda mucho a cuando hablamos, hay una escritora que es Svetlana Alexievich, que yo creo que la nombra muchas veces y me han oído, es Premio Nobel de Literatura en el 2015, tiene 5 libros, es bielorrusa, eh, compatriota de mi mujer, que es bielorrusa. Mm, Tiene un libro que es La guerra no tiene rostro de mujer, que es maravilloso. También Chernobyl, que hicieron la serie. Pero hay algo que ella dice, diferenciando las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque las emociones, al final y al cabo, son, como decía Antonio Damasio, el teatro del cuerpo y los sentimientos es el teatro de la mente, aquello que pensamos. Lo hemos fusionado de alguna manera para trabajar en educación emocional, pero en el fondo es la educación de nuestros sentimientos, qué es lo que sentimos acerca de lo que está ocurriendo. Claro, ¿qué es una palabra cuando la habitamos? Pues es el alma de ese sentimiento. Es el alma de ese sentimiento. No sirvo, ya te está diciendo, es tu alma está ahí metida. No podemos dejar que eso crezca. Tenemos que aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Es decir, la realidad, claro, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Yo el otro día estaba
como te dije, dando conferencias en Chile y les decía, imaginaos, a mí me gustaría medir 2,14, ser negro y pívot de la NBA. ¿Eh? Fantástico, ¿no? Pues que mido 1,68, soy blanco y estoy en Madrid. No es cuestión de raza, es cuestión de mis límites. No existen ni colores, ni nada. Sí, soy quien soy. Da lo mismo el lugar que hayas nacido. Tus límites son tus posibilidades. Entonces, cuando te enseñan a encontrarte con tus límites, de repente te enseñan a encontrarte con tus posibilidades. Si yo, esto es como cuando dicen, entonces, si quieres todo lo vas a poder hacer. No. Así que yo no puedo medir los 14 por mucho por ahora, genéticamente. Igual dentro de 100 años igual te cambian ahí los genes y de repente vas creciendo y vas cambiando de color, de estatura y de todo. Pero por ahora creo que no. Y Esa es la creo importancia, ay, que... disculpa, de entender este lenguaje positivo que se nos ha vendido de frases maravillosas de todo es posible, tus sueños son posibles. Eso no son palabras habitadas, son palabras No, vacías y lo que exactamente. generan es unas expectativas que se van a romper sí o sí y no generan esas habilidades que necesitamos, ¿no? Para Exactamente. guiar. Eso es. Qué Mira, bonito el entender tus límites y tu realidad. claro, tus límites son tus posibilidades y esas frases que todo es posible, y además esos tips que te dicen, 3 tips vas a conseguir, no nos fiemos nunca de ellos, esto dura toda la vida. Esas frases que te dicen todo es posible, de eh, mm, adelgazarás, serás feliz, le llaman, hay un escritor que habla sobre la atención, ahora publica un libro, se llama Optimismo Cruel. Que yo creo que muchas veces lo mismo que el pesimismo insoportable existe el optimismo Sí, cruel. ¿Eh? totalmente. Las dos cosas, porque un pesimista, pues también, quiero decir, vamos a ver dónde está la posible realidad. Y la realidad, cada uno la construye. Creo que las herramientas para saber si estás dentro de una realidad que va a ayudar a que esta humanidad sea mejor y que tú seas mejor, pasa lo que decíamos antes, porque seas honesto contigo mismo, esa honestidad te llevará a ser no violento, esa no violencia te llevará a ser compasivo, esa compasión, el elemento que la sostiene y que sostiene ante todos es la alegría, por lo tanto la alegría tiene que ser como esa base, ese sustrato que está ahí, debajo de todo. Entonces, yo creo que volviendo a Slavoj Žižek, una palabra habitada, lo que en sí contiene es el alma de tu sentimiento. Y esto no es teoría. Esto es lo que decíamos antes, es cuando en un momento dado aprendes a sentir en la vida, la tierra, a vibrar con ello, a respetar. Es la mayor práctica que podemos tener. Ya dejas de intelectualizar las cosas, dejas de abstraer y estás sintiendo. Sientes tus pies paseando si estamos en Madrid, por la Gran Vía. Sientes tus pies cuando estás simplemente nadando en el mar. Sientes tus pies y tus manos y tu cuerpo en el agua. Es decir, es sentir. Sientes tus brazos cuando abrazas a alguien. Sientes tus besos cuando besas a alguien. Entonces, todo eso es el alma de tus sentimientos. Y ahí estás tú. Cuando nos alejamos de eso, cuando nos alejamos del principio de bondad, de amabilidad, de sabiduría, probablemente utilizamos al otro y a las cosas y a los animales y a las plantas y a la tierra, a nuestro planeta Tierra, como algo para usar y tirar, sin darnos cuenta que es que yo soy eso. Yo vibro ahí dentro. Entonces, claro, la gente tiene que aprender a vibrar de verdad, a estar conectado. Eso en el fondo eso es el lenguaje positivo. Es decir, ¿qué conexión tengo yo con el mundo? Pues que me enamoro de él. He nacido y de repente me empiezo a enamorar. De Y una me tierra enamoro y así, trabajo ese enamoramiento todos los continuamente. días trabajo ese enamoramiento hasta el último día de mi vida. Esto es así en el sentido de que hasta el último segundo de mi vida todo es vida. Por lo tanto, todo puedo construirlo, todo puedo cambiarlo en ese momento. Todo en ese sentido de no todo de que voy a ser pívot de la NBA, sino desde mis límites, que son mis posibilidades, de repente me doy cuenta que sí puedo ser más amable cada día, que sí puedo ser más alegre cada día, que sí puedo ser más entusiasmado cada día, que sí puedo tener una actitud ante mi lenguaje diferente. Claro. Importante darse cuenta de todo esto para tomar acción. A mí ahora me gustaría que pudiéramos concretar con acciones más concretas que podamos llevar al aula directamente a nuestra interacción, ¿no? Y una de ellas que a mí me encanta, que tú siempre hablas, que es verdad, que es como un elemento muy mágico, es controlar no solo la palabra que decimos, sino el cómo la decimos, ¿no? El tono, el volumen, el timbre, todo eso hace que la palabra cambie de vestido completamente y pueda
llevarnos hacia un sentimiento o hacia otro. ¿Cómo podemos dar así unos tips para que, no unos tips, unas ideas para que podamos empezar a llevar esto a nuestro día a día? Hombre, a ver, hay algunos elementos básicos que antes he nombrado a Richard Davidson, que me gusta mucho porque es uno de los investigadores neurocientíficos más importantes del mundo. Estuvo entre los 50 personas más influyentes del mundo. Él trabajó y está trabajando todo lo que eh, quizá costaba trabajar en el siglo pasado, que se trabajaba mucho en la depresión, la angustia, los miedos, cómo se localizaba el cerebro, qué respuesta. Y un día se juntó con monjes budistas, Matthew Richard, Dalai Lama y otros, pues, y les hizo, bueno, le dijeron que mejor que investigara cosas que funcionan en el ser humano, como la alegría, diferentes como la meditación, como la compasión y cómo funciona el cerebro. Y él da tres consejos muy sencillos, que es la regla del 5-3-1, que significa 5 minutos, levántate antes por las mañanas, medita, o ten una cita con tu corazón, que eso es de una mujer maravillosa, Zainab Salvi. Esto de tener una cita con el corazón es muy importante. 5 minutos por la mañana para clarificar la intención de tu día, que yo creo que puede ser muy interesante. Luego hablaríamos, claro, todo esto es una metodología. Hay pautas para saber cómo se puede clarificar la intención del día y cómo saber si es verdad. Porque en el fondo lo que hay que saber es si es genuino lo que tú estás haciendo. Claro. El 3 son 3 agradecimientos diarios, diferentes. No vale repetir que se acabó ayer a pasear el perro por el parque y hoy se acaba a pasear por la Gran Vía. Tienen que ser expectativas diferentes. Yo creo que eso nos puede ayudar 3 agradecimientos a terminar el día. Yo he añadido una puntualización o dos que me gusta mucho, que es que igual también por la mañana, ya que dedicas 5 minutos a aclarar la intención del día, también agradece por lo que te vas a encontrar. Claro. Que ya Construye haya tu otra cosa. realidad Claro, incluir la realidad. Y luego al antes. final del día agradecerás cosas nuevas que no has esperado. Pero agradece también lo que te vas a encontrar. Prepara. Porque lo importante es, primero, que no te vayas a dormir mal. Por lo tanto, agradece el día. Y cuando te levantes, también agradece. Y uno es un acto de bondad, aleatorio. 5, 3, 1. Entonces, el uno es un acto de bondad aleatorio, el que sea. Un abrazo, un beso, dar dinero, lo que tú quieras, aleatorio. Y no hace falta que lo sepa nadie, pero hazlo todos los días. Entonces, eso nos puede ayudar a ir concretando cómo estamos en el mundo, porque se trata de estar en el mundo, no ya cómo somos, Mm. porque está muy bien esa parte intelectual de cómo somos está bien, pero claro, después cómo estamos, cómo pisamos la tierra, por qué ensuciamos una calle o el baño, por qué no nos gusta, ¿no? ¿Cómo estamos? Y ese 5-3-1 nos ayuda a estar en el mundo. Qué importante haber pasado desde lo interno a eso, a cómo estamos, ¿no? Porque además Ujú. aquí hoy nos une los entornos educativos que no dejan de ser un espacio pequeño, reducido, artificial, en el que nos juntamos también de manera artificial, porque no nos juntamos ni por intereses comunes ni por nada parecido, sino bueno, pues coincidimos que vivimos en ese barrio, tenemos esa edad y nos juntan a todos con también un adulto a que tampoco conocemos y claro, tenemos que construir un entorno que es completamente artificial y aleatorio y tenemos que convivir con ese entorno durante un tiempo largo e intenso y hay que crear ese entorno, ¿no? Qué bonito tener pues metodologías como esta que nos comentas del 5-3-1 para construir entre todos que ese entorno en el que nos hemos visto de manera forzada se convierta en un entorno al que queremos volver de manera consciente cada día. Y esa manera de hablarnos todos, ¿no? Habitando las palabras y encontrando ese tono de decir las cosas, ese volumen de decir las cosas, Sí, ese tiempo. que no he dicho nada, me has preguntado y ahora caigo sobre el tono, pero bueno, a veces el tono, eh, es verdad que si prestamos mucha atención al tono, eh, afinar, el piano siempre tiene que estar afinado, porque tú vas a tocar, tú me lo has dicho antes, no es necesario tiene que estar afinado, pero alguien lo va a tener que afinar. Claro. Alguien te tiene que dejar un la sostenido. El otro día estuve en Santander dando una charla también en entornos educativos y subí el ascensor de Centro Botín. Y es curioso, cuando subes, tiene la escala del sí. Sí, 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 sí. Y cuando bajas, la escala del no. ¿Eh?
Entonces, me encontré con alguien que estaba ahí con sus diferentes tonos, su voz, la voz también que decía, y alguien me dice, si puedes, no, ponía en un cartel, si puedes subir andando, mejor. Entonces me preguntó, es que yo quería subir andando, ¿hace falta tener una tarjeta para subir en ascensor? Pero no hace falta tarjeta. Y aunque gastemos energía, hoy te recomiendo que subas en ascensor, porque sí es una palabra maravillosa. Entonces, y claro, subes por la escala del sí y bajas en la escala del no. Yo digo que los síes están para decirlos casi siempre y los noes están para cuidarlos. Y creo que hay que aprender a decir un no, pero cuidando cómo se dice ese no. Y el sí es porque es apertura al mundo, es tu cerebro, es tu conexión, es tu tono, es tu capacidad de encontrarte con el otro. El no hay encuentro con el otro, cierra puertas. Por eso los noes hay que aprender a cuidarlos, hay que aprender a decirlos. Y es donde entra el tono, ahí es donde entra, como decimos, cómo puedo vibrar con la otra persona cuando igual tengo que decir que no. Cómo puedo conectar con un no. Pero los síes son maravillosos. Sí es la apertura al mundo, sí es el encuentro, sí es la posibilidad, sí es que tú y yo estemos hoy aquí hablando, con todas las circunstancias que han ocurrido, que tú lo sabes, ¿no? Sí. Sí es, bueno, algo maravilloso. Pues nos vamos a quedar en ese sí, nos vamos a quedar en ese sí, a enamorarnos de cada día de nuestra vida, sí, a enamorarnos del entorno en el que convivimos, sí, a enamorarnos de esos niños que son presente, que nos acompañan en el día a día los educadores, y sí, a seguir aprendiendo a habitar cada una de las palabras que germinan y cuidamos en nuestro corazón. Ha sido un auténtico placer poder charlar con Luis Castellanos, poder profundizar en esas palabras que nos nutren, en esas palabras que nos reflejan al exterior de una manera mucho más vibrante, brillante, pero desde, como decía él, desde la calma, desde la bondad, desde la sabiduría, desde la amabilidad, para intentar entre todos que este mundo sea enamorable y nos podamos enamorar de él cada día un poquito más. Gracias, Luis, por estar aquí, por regalarme tu tiempo con circunstancias que hemos tenido que nos han complicado esta charla y ha sido un poquito más costoso de lo normal y tu generosidad ha sido increíble. Te mando un abrazo virtual en esta ocasión y un placer estar este ratito contigo. Muchas gracias, Isabel, gracias por darme esta oportunidad de compartir con vosotros, pues eso, pensamientos, pero también experiencias. Yo creo que todo esto al final han sido experiencias mías que he aprendido de otros y que lo único que hacemos es conectarnos pues, ahora contigo y con los que nos van a escuchar para seguir haciendo que estas experiencias cambien un poquito este mundo y lo hagan más habitable. Gracias a ti, gracias a todos los que nos van a escuchar. Gracias. Gracias. Y en realidad creo que lo que hemos podido hacer con eso es rescatar un poquito del olvido esa sabiduría que decías tú, que estaba un poquito olvidada y a través de la sabiduría de tus experiencias, pues hacernos hoy todos un poquito más ricos. Un abrazo. Un abrazo, gracias.